Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. San Cristóbal, qué doloroso ha sido el evento de catástrofe que ha sufrido. No San Cristóbal, el pueblo dominicano. Una explosión, sabemos todos, que produjo, según parece, cerca de 30 muertes, 50 y tantos heridos y quemados. Un desastre que todos hemos lamentado. A mí particularmente me llegó al alma ver la desesperación de las familias por los desaparecidos. Y así esta semana, con ese tremendo desastre, la República no pudo celebrar, ni debió celebrar, su fiesta gloriosa de la restauración de la independencia de la República, el 16 de agosto. Todos los lideratos políticos, sociales, económicos, las bases populares de la nación se sobrecogieron dolorosamente, no hay dudas. Nadie más que otro. Una solidaridad con San Cristóbal y su pueblo que habla muy bien de nuestra índole, de lo que somos capaces en la solidaridad y en el dolor. Barrió la atención pública, incluso en el programa pasado yo había hablado de que el 14 se iba a producir una huelga general en el Cibao. 8 o 10 instituciones, ONG y grupos populares. Y hablé de otra todavía más significativa, ¿no? Muchas organizaciones, incluyendo organizaciones haitianas, de braceros y de otras actividades. Una especie de protesta nacional en todos los pueblos. Indicaba hasta la manera de hacerlo. Hacer esa protesta. Según parece, no se dieron ninguna de las dos. Y yo quiero pensar que entre las cosas que intervinieron para que eso no se pudiera dar en esa forma, tal vez me dio el espanto doloroso de San Cristóbal. Fue herida hondamente. Y me quedé, naturalmente, como llamo a veces, por esa vereda de las meditaciones que tanto permite sobrevivir el aislamiento de la pandemia. Me puse a pensar y a buscar en las redes cosas que me interesaban. Encontré en primer lugar, y hay que admitirlo, un editorial del Listín Diario. No podemos claudicar. Interesantísimo. Un editorial que me llevó a pensar debería imprimirse y hacerse una especie de catecismo
hablando sobre la nación y sus momentos. Pero, evidentemente, lo de San Cristóbal sustraía toda atención de otras cosas, al grado de que la respuesta hoy, pese a que está apareciendo el eje 5 como variable del COVID en Estados Unidos, muy contagiosa, y las guerras siguen su alocada carrera hacia la muerte y exterminio del mundo, no son noticias de la respuesta de hoy. Hay que darle prioridad al dolor nacional, sin olvidar naturalmente la gesta inmensa de la restauración. Yo he insistido mucho, tal vez, hasta el exceso, en destacar que la grandeza mayor de los adalides de esa gesta de la restauración de la independencia, yo lo he visto siempre en el desprendimiento, en el reconocimiento respetuoso a la independencia del 44. Con lo que ellos hicieron frente a ejércitos españoles como guerra popular, pienso que quedaban en cierto modo en condiciones de reclamar. Esta es la verdadera independencia. Tuvimos una efímera en el 1821, que fue la que quizá por desgracia animó más a la invasión y ocupación haitiana de 22 años. Pero la del 44. Hay un testimonio que no sé si en el Instituto Duartiano lo tienen. Y a propósito del Instituto Duartiano, hago un paréntesis. En la semana, el jueves, a las 7:30 de la noche, se puso en circulación uno o dos libros se pusieron del desaparecido don Mariano Lebrón Saviñón, acerca de Duarte, la independencia. Y el Instituto Duartiano tuvo la gentileza de honrarme, haciéndome miembro de honor de ese instituto honorífico. Para mí, esa muestra de solidaridad y respeto por las posiciones que he sostenido tanto tiempo de defensa de la República Dominicana que fundara Juan Pablo Duarte, nuestro inmortal Juan Pablo Duarte, constituye un honor, claro está, y me he sentido, así como mi familia, muy orgulloso de que se nos diera ese reconocimiento. Aprovecho, y por eso hice el paréntesis, para expresar mis gracias a los miembros directivos del Instituto Duartiano. Pero bien, San Cristóbal es el dolor nacional. Y aunque es necesario no olvidar esas enormes y gloriosas circunstancias de la República al restaurar su independencia, hablaba de
la grandeza de los líderes. No reclamaron que su gesta era otra república. Es más, decía, no sé si tiene el instituto una carta enviada desde Saint Thomas por Gregorio Luperón a Pimentel, su compadre, en la que le recuerda y advierte, compadre, lo del 44 fue una gesta gloriosa. Es decir, hay una confesión entre los líderes fundamentales de la restauración, reconociendo la obra de Duarte y sus trinitarios. Esa es la mayor grandeza que yo veo después de sus triunfos de armas y de haber vencido y desalojado de tropas españolas el territorio nacional. Pero bien, hay una cosa que sí tuve que injertar en el dolor nacional de San Cristóbal y le he querido traer al programa porque creo que debemos pensar sin prejuicio, sin embestidas conjeturales, en la necesidad que existe de que la autoridad nacional aproveche las buenas relaciones que se tienen con el estado de New York para solicitarle en forma expresa que se nos pueda enviar uno más expertos en incendios precedidos de explosiones. A raíz del desastre de las Torres Gemelas, que sabemos que murieron más de 300 bomberos norteamericanos, estuve leyendo un informe donde habla de la preparación enorme que se ha hecho luego y los laboratorios que tienen y los expertos que se agenciaron para examinar cada incendio y saber si el incendio fue verdaderamente fortuito y la explosión era natural porque había químicos, porque había plástico, el fuego, pero la explosión, que la de San Cristóbal, según me han dicho moradores de allí, amigos míos, ellos entendieron que se trataba de un terremoto, porque fue toda la población que tembló, aunque los daños fueron a edificios en las inmediaciones de una fábrica que al parecer bregaba con plástico, pero cuyas fotos de dron lo que indican es casi los daños de un misil ruso en Kiev o en alguna de las ciudades de Ucrania. Este tiene más muertos de lo que publican que los de la guerra. Investigar a fondo qué pasó. Si fue imprudencia, si fue falta de control y atención para regular el manejo de sustancias, si fue gas. Una vez tuvimos una en Poliplas, aquí, en Villajuana, muy espectacular, nunca comparable con la de San Cristóbal. Sobre todo la de San Cristóbal, lo que más preocupa es la cuestión de la explosión. Bueno, un tanque de gas, bueno, un depósito de... Eso no puede manejarse con ligereza.
La fuente de la mejor investigación está en los bomberos de New York. El gobernador de New York puede perfectamente ser contactado, valernos de los legisladores norteamericanos de ascendencia dominicana que están allí, para que envíen sus expertos y digan, no, evidentemente fue por él, un diagnóstico. Pero si apareció C4, si apareció algún tipo de explosivo previo, entonces tendríamos que pensar de otro modo. Pero dije, no es bueno conjeturar, porque las conjeturas y los rumores no son sanos. Por buena fe que se tenga, siempre es rumor. Hacer la prueba. Ahora bien, dije que en medio del sufrimiento espiritual de todos, me dediqué a ver cosas. Y una de las cosas que me encontré fue una entrevista en Colombia de un ex jefe de policía, Jorge Luis Vargas, del presidente Duque, en el periodo precedente al presidente Petro. Lo entrevistó un señor, creo que el programa se llama Adamit Pregunta. Y oír a ese ex jefe de policía de Colombia me resultó sumamente interesante. Jorge Luis Vargas. Él dijo que luego de salir de la jefatura de la policía, salió con el gobierno. Es lo que pienso. El presidente Lasso de Ecuador, que había conocido y tenía alguna relación previa de amistad, lo convocó y lo invitó a que participara con expertos del Ecuador, niveles de inteligencia, interdicción del Ecuador, y no sé si había oficiales experimentados de la lucha contra la droga mundial, pero sí que Vargas, amigo de Lasso, participara en el diagnóstico de por qué Ecuador, que fue en un tiempo el estado quizás más manso, de menos violencia, aquellos años primero en que Colombia se respiraba en los asesinatos y en la violencia. Perú como productor esencial de la coca, originalmente. Ecuador, un ejército bien formado, con tradición. Lucía, manso, pacífico. Y el presidente Lasso ha querido hacer una especie de esfuerzo por el diagnóstico. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha podido ocurrir para que Ecuador pasara a ser en poco tiempo lo que es un Estado-nación violentísimo? Solo en las cárceles, por disturbios carcelarios, van más de 300 muertos. Atentados a diestra y siniestra. Hasta que ahora asumió un nivel ya grueso, un nivel pesado, al asesinar a Fernando Villavicencio, un candidato presidencial bien situado, que fuera periodista de investigación, al parecer de una integridad enorme, indómito, que hizo revelaciones
de expedientes gravísimos de la administración del presidente Correa, que incluso sirvió de base ese expediente para procesar en ausencia al presidente Correa y condenarle a 8 años. Él reside en Bélgica, lo que estableció una relación muy tensa y muy difícil entre Fernando Villavicencio y Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que incluso llegó a manifestar días antes, hablando del triunfo posible de su candidata, de que se le arreglarían cuentas, si se acabaría la fiesta a quienes lo habían destruido. Y ahora están girando las conjeturas tratando de imputar al sector Correa. Este responde, como siempre, muy militante, que ellos no tienen absolutamente nada que ver con el asesinato de Villavicencio, que más bien se trata de un complot de la derecha, oiga esto, para desacreditar a su fuerza política y evitar que su candidata, ahora que vienen las elecciones, resulte ganadora. Ecuador se volvió centro de atención del mundo con el asesinato de Villavicencio. El general Vargas dijo cosas. Dice, mire, nosotros estuvimos investigando desde Colombia, en los tiempos en que él era jefe de policía y aún antes, y determinamos que se había producido un cambio en las rutas y rumbos de la droga. En lugar de salir de Colombia directamente hacia el norte, por vía del Pacífico, hacia el Caribe, y del Caribe a Europa, se hizo una especie de transformación con Manta, la ciudad ecuatoriana del Pacífico, y de Manta iría a no sé qué otra parte, y de ahí se haría la redistribución de la droga. Digo en un momento, ¿usted está viendo que se está cogiendo mucha droga? Sí. Pues es porque está pasando mucho más droga que nunca. Y entonces hizo unas afirmaciones que me llamaron la atención. Dice, nosotros descubrimos, decía el general Jorge Luis Vargas, que había ya una conexión entre los carteles colombianos, los choneros, el cartel fundamental, recién nacido, en cierto modo, de pocos años, en el Ecuador. Descubrimos que se estaban enviando cuadros de un banco de sicarios que tiene Colombia a Venezuela y estaban recibiendo un entrenamiento especial. Recibiendo un entrenamiento especial en el sentido de que los formados allí no iban a participar en operaciones corrientes y comunes de ajuste de cuentas y de pelea por sitios o lugares de expendio, no, sino para obedecer a propósitos de geopolítica que podrían producir hechos graves para desestabilizar gobiernos y favorecer la llegada de otros gobiernos. Hablando así, hay un momento que dice, búsquenla, está en YouTube, el hecho de que el que cayó en el atentado de Villavicencio fuera cabeza de aquellos grupos, me hace pensar, decía el general,
que evidentemente es una estructura que no es el sicariato común y corriente que todos conocemos. Es un sicariato que además se emplea para producir hechos desestabilizadores de gobierno, en capacidad de poder incordiar a un Estado en un momento dado. Y los atentados están dentro de ese esquema. Él no mencionó, por ejemplo, la muerte del coronel colombiano, que era el hombre encargado de la seguridad presidencial en el gobierno de Petro, no lo mencionó, se refería más bien a Villavicencio, pero dejaba entrever, las operaciones de Ecuador están siendo alimentadas y dirigidas por carteles de Colombia y de México. No solo Sinaloa, sino la nueva generación, 2 o 3 carteles de México, han tomado posición, tienen personal en Ecuador operativo. Y eso es parte de una especie de estructura paraestatal. Es decir, no estamos hablando de lo que conocemos, mandaron a matar a fulano, no, mengano, no. Es algo que obedece a designios políticos disimulados, pero de gran alcance. La entrevista fue brillante. No le noté el morbo de ofendernos, sino muy equilibrado, muy sereno. El productor del programa Adip Pregunta, un señor ya de edad, muy ponderado, muy certero en las preguntas. Hay un momento que le pregunta, ¿y usted cree, general, que en este atentado de Ecuador hay una hibridación entre políticos y esos carteles del narco? Entonces el general dice, mire, a mí me pidieron que no lo revelara, y yo lo voy a cumplir. Pero sí le debo decir, sí. Parece que en los allanamientos que se hicieron, porque los 6 colombianos que estaban en la escena, 1 que murió y 6 que se pudieron fugar, fueron apresados y allanados, y al parecer han estado examinando los celulares. El presidente Lazo pidió a la FBI que le diera apoyo en la investigación, y parece que han aparecido conversaciones de políticos con sicarios. Hay un momento que Adip le pregunta, ¿colombianos o ecuatorianos? Dice, recuerde que me pidieron que no revelara. Sí sé que hay ya en la investigación conversaciones de ese tipo. Bueno, yo me quedé pensando, Dios mío, ¿y dónde habrá Vincho Castillo visto esto que dice este jefe de policía colombiano a un periodista importante de Colombia, relacionado con su misión de asesorar al presidente Lazo de Ecuador? Aquí está. Él aquí. Un libro que yo espero que ustedes no se limiten, los aficionados a la lectura, a oír el elogio que voy a hacer de él, sino que lo adquieran, lo compren y lo lean pacientemente. Narco en el corazón de la insurgencia criminal mexicana. El autor es inglés, Joan Grillo. Joan Grillo.
Yo busco el libro, lo encuentro en el anaquel de la residencia de mi hijo Juárez, que se lo había prestado. Y digo, ah, caramba, pero yo tengo que releer esto de Jan Grillo. Porque esto que ha dicho el general Jorge Luis Vargas es lo que este inglés, periodista de investigación formidable, escribió en su libro. Es decir, es un libro del 2010. Esta es una declaración del 2023, 13 años después. Este está haciendo, el jefe de policía, afirmaciones y mostrando convicciones evidenciales de lo que éste había comprobado, predicho y advertido. Digo, ah, caramba, pero aquí es que está la raíz fuerte de mi preocupación. Ese hombre no está hablando disparate. Ese hombre está confirmando una tesis. Hay que leer este libro. México es un estado fuerte, un estado importantísimo en la historia del mundo. Y los narcos lo han atacado a fondo y han llegado a controlar áreas territoriales y han hecho de su sistema político, desgraciadamente, con muchos anteriores presidentes y gobernadores y jefes de policía y cosas, acuerdos y combinaciones terribles, y han maleado la seguridad de México. Este dice, yo no quise hacer este libro para describir los carteles, hablar de alijos, decir quiénes o cuándo, no. Yo pasé 10 años hablando con mafiosos, con arrepentidos en cárceles, con académicos, todo lo que yo podía observar en la sociedad mexicana, autoridades. Este es un libro distinto, y es verdad, muy serio. Los ingleses tienen esa innegable ventaja, sus biógrafos son formidables. Basta citar a Hugh Thomas y O'Brien para saber de la Guerra Civil Española. Este yo lo recomiendo. Y le decía a un sobrino, mira, es un libro tan interesante que yo, que lo había leído y lo había subrayado en todas las páginas, pero leí ya 35 páginas, de una madrugada a un mediodía. Las primeras, bajo el título Fantasmas. El que lee esos fantasmas, solo eso, puede decir que asistió a una cátedra de gran categoría sobre el trastorno mundial de la lucha y de los padecimientos y del significado del poder creciente de los carteles criminales de la droga. Yo le decía a uno de mis nietos, te voy a leer nada más. Ahora todo parecía un mal sueño. La primera línea, así comienza. Y termina este primer párrafo, pero todo había sido real. Y va describiendo la realidad de las estructuras criminales de México, que ya no son organizaciones ordinarias como la gente la concibe, ¿no? Que tienen
potencia y connotaciones para influir incluso en la geopolítica regional. Yo lo voy a terminar de leer. Lo que me ha sorprendido es que yo lo había subrayado. Pero al releerlo, propiamente me vi en la necesidad de subrayarlo todo, el primer capítulo, porque estaba viendo a Ecuador ahí. En ese libro yo estaba viendo la tragedia de Ecuador. Tremenda. Cómprense, narco en el corazón de la insurgencia criminal mexicana del periodista de investigación Joan Grillo. Que si lo leen van a tener unas bases serias para poder edificar convicciones serias acerca de los peligros actuales del mundo, especialmente los de nuestra región. Increíble. Me quedé, después que lo releí, y me dije, caramba, qué acucioso. Esas entrevistas en las cárceles con los arrepentidos, con los militantes por fuera, corriendo riesgo enorme, con jefes de policía o policías ordinarios, con profesores universitarios, con jóvenes afiliados a organizaciones de progreso social. Qué denso el trabajo. Y me remití a mi caso personal. ¿Cuántos años tengo yo advirtiendo al país de esos peligros? A sus presidentes todos, a sus partidos políticos todos. Dejen de seguir creyendo que se trata de algo pintoresco, folclórico, pasajero. Es un mal fundamental. Eso del territorio de tránsito es una falacia. Están establecidos, tienen las relaciones con el poder político, meten sus capitales con la parte viciada del comercio lícito nuestro y van ganando influencia y tienen dirección internacional. Se me secó la garganta, digo muchas veces, de decirlo. Y parecía al principio que todo era un mal sueño. Ahora se están viendo las realidades. Tanto las extranjeras de la región como las propias. Cuando yo exhibía el portón de mi casa, donde estoy grabando este programa, que ahora es la oficina temporal, y decía, un capo de la banda de Figueroa Agosto fue apresado, de los muchos que tomaron, y en su maleta se encontraron 16 cartuchos de dinamita. Esta foto sobre la marquesina y el portón es exploratoria de cómo ellos van a intervenir aquí. No lo pueden hacer desde fuera, porque la expansión del explosivo se pierde. Pero si lo ponen en la marquesina se va a la residencia entera y previsiblemente los edificios vecinos. Ese sujeto fue llevado a justicia y no se pudo juzgar por terrorismo, teniendo 16 cartuchos de dinamita en una maleta, no siendo constructores autorizados de carreteras o de muelles o de puentes. Un capo, no más que un capo,
un miembro, un soldadito o sicario. La casa de Vincho Castillo. ¿Quién me trae la información? Dos amigos que tenían funciones importantes en la Procuraduría General de la República. Y me dicen, hay que tener cuidado, doctor. Mire esto. ¿Cómo? Sí. Pero ya habían pasado más cosas. El Canal 9. Recuerden ustedes, en el 94, cuando había un capo establecido fuerte en el país, Floriano, la presencia de dos colombianos en el pasillo del Canal 9, uno que le dice al médico del programa de Corporán, doctor, usted tiene un calmante, me duele la cabeza, por el acento se da cuenta que es extranjero el médico. Y uno que está hablando por radio, llegó Pelegrín, era uno de los miembros de la banda, creo que originario de Constanza, el Amarillo o algo así, que le decía a Florian, llegó Pelegrín, está bien. Pelegrín llevaba una conferencia de prensa que yo había dado, porque a mí se me había acusado de organizar la muerte, el asesinato del doctor Peña Gómez, por Dios, a quien yo incluso había salvado de su muerte. En Washington se despertó, cuidado con esa vida. Bueno, Carlos Andrés Pérez llamó al propio doctor Peña Gómez, que en paz descansen ambos. Oiga, pero es un atentado. Bueno, se dice, porque el doctor Peña Gómez no sabía lo que estaba ocurriendo. Alguien le dijo, Vincho está preparando un atentado contra usted. Lógicamente fue tan grave que cuando yo llamo a Corporán para que me dé espacio, me dicen, estoy lleno, pero mándeme la conferencia de prensa que yo la voy a poner. Y es con la que llega Pelegrín, que pasa para el programa de Corporán. Corporán interrumpe el programa porque había aparecido el niño Llenas en un río, asesinado, y era la noticia nacional más importante. Corporán lloró, protestó y suspendió el programa. Antes de irse, le decían al hombre del radio, se va Pelegrín, déjalo ir, le dice el capo, déjalo ir. Cuando suspenden el programa, salen en la multitud dos colombianos. Desechos le llamaban a los sicarios entonces. ¿A qué venían? A tirar granadas en el pasillo del Canal 9, por donde Vincho Castillo había dicho que iba al programa de Corporán a desmentir y a desenmascarar esa falsa denuncia, esa calumnia contra él. ¿Quién mandó la información de los colombianos? Un médico. El médico del programa, que estaba escribiendo ahí, bueno, el que dio el calmante, le pregunta a un pariente mío, ¿cómo yo me haría para ver al doctor Vincho Castillo? Oh, bueno, es fácil, yo te llevo. Y a Pelegrín, sí. Va a ver el pariente y me dice, mire, el doctor tal, no voy a dar su nombre porque sé lo delicado que es. No lo he dado en otras partes, pero ya ahora no lo quiero repetir. Pelegrín estaba en Washington, había ido a desmentir, ¿qué es esto? Era una combinación. Primero, reputarme como un asesino, un vagabundo capaz de organizar muerte de gente a la cual había protegido. Y si moría, bueno, lo mató Pancho Vejuna, lo mató el pueblo.
No, eran colombianos y andaban con Floriano. Y Florian era el jefe del operativo. Yo viendo eso, digo, caramba. Pero Grillo lo estaba advirtiendo. Las estructuras no son sencillas. Las estructuras ahora son complejas. Sirven a otros fines. Ocupan territorio, toman bancos, comercio, aumentan la protección. ¿Qué pasó en San Cristóbal? Hay que averiguarlo. No quiero adelantar prejuicio, como dije, ni tener conjeturas. Hay que investigarlo. El tiempo de hoy es muy complejo y peligroso. Me mostraron un celular, una señora en Cachón, de por allá por el lago Enriquillo, que tenía una finquita en hierba y una cantidad enorme de ovejos y chivos. La incendiaron. Pero un incendio todo, y aparecen cientos de ovejitos muertos. Mira esto. Un día después de San Cristóbal, y en el terreno en fuego, en un establecimiento, una cocina, en la cual trabajaban 2 haitianos, porque terrena todo el personal que tiene, gracias a la protección de Francia, haitiano. Otro fuego, apagándolo porque no hay bomberos, apagándolo con cubetas. ¿Qué es esto? ¿Qué tratan? ¿Qué está pasando con estas cosas? Yo creo, señores, que hay que avisparse. Y traje esto ya al final del programa, porque quiero reafirmar mi buena fe, el sentido responsable y permanente de las posiciones nuestras. Buscando papeles encuentro esto. La nación y los partidos, 20 años después. Dictada en el auditorio Juan Bosch del Club de Cofalcondo, en Bonao, el 28 de abril de 2016. Me puse a leerla y le digo a uno de mis nietos, que es el que me apoya, José de Jesús, aguárdame, no vamos a comenzar a grabar porque quiero leer esto. Y le dije, tengo que publicarla o pronunciarla de nuevo. Ya había notado mucho La Nación y los partidos en 1995, donde yo propuse a Leonel Fernández por primera vez como candidato ideal para la presidencia en las elecciones del 96. 20 años después, en el 16, cuando ya hemos salido del gobierno de Danilo Medina como partido, de cargos importantes por lo que estábamos viendo y ocurriendo, y estaba ocurriendo. En el 16 escribí esta, 20 años después, La Nación y los partidos. Ahora, mucha gente me pregunta, doctor, ¿y qué va a hacer usted con el partido? ¿Y qué pasa con las alianzas? Nosotros tenemos posiciones firmes. Por eso es que quiero publicar esto, para que aquellos lenguaraces que están avivando la intriga con el doctor Leonel Fernández, que es nuestro amigo, a raíz de la
la trágica alianza que se va a hacer entre Danilo Medina y Leonel Fernández. La bonomía de sándalo de Leonel Fernández perdonó que la persecución de Quirino para la muerte civil, el hundimiento. Después, el robo de la convención, con los miles de millones por los cuales están presos 2 ministros y el expresidente a punto de caer, Calamar. Dicen los lenguaraces, bueno, Juan Bosch y Balaguer se juntaron y Jaime David estaba ahí. Por Dios, ¿quién ha dicho que entre don Juan y Balaguer las diferencias fueron de ese tipo? Esas persecuciones horribles de un hombre que entregó la República con tal de quedarse. Por eso digo, yo voy a fijar mi posición mejor citando lo que dije en el 16 sobre el desastre que había resultado diríamos, el legado de los 2 líderes mayores del siglo pasado, Joaquín Balaguer y Juan Bosch. A esos lenguaraces les digo, yo fui candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana, en alianza. Estamos en el año 1994. Nunca me gusta, nunca lo he mencionado, ahora lo voy a mencionar. Consulten la votación. A nivel presidencial, que tenía arrastre, 157,000 votos, que eran los 370,000 de don Juan en el distrito. A nivel de senador, 157,000, naturalmente por el arrastre, pero el presidencial 122,000. Lo que indica que hubo 40,000 votos que venían evidentemente del reformismo y de los sectores conservadores que llaman los revolucionarios, porque a mí me reputan como un atrasado, que una vez se antojó de aplicar leyes agrarias y atentar contra el régimen de tenencia de tierra, pero él sigue siendo un conservador, porque cree en la conservación de la vida, las costumbres, está negado al genocidio precoz del aborto. No, eso es un conservador. A Dios las gracias. Como ven ustedes, el tiempo se me ha agotado y tengo que terminar el programa muy a mi pesar. San Cristóbal, de nuevo, mi pésame hondo para toda la familia que ha perdido o ha sufrido daño con motivo del enorme desastre de la explosión. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 11 de la mañana de domingo, en nuestra versión central, canales 33, Claro, 3, Cable. Teleimpacto, canales 52 y 22, 52 Claro, 22 Cable. 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes. Que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, después de nuestra versión central, con este programa de las respuestas. Esperamos, con la gracia de Dios, estar con ustedes en la próxima entrega, en el fin de semana por venir. Muchas gracias y hasta entonces.